Atención colombianos, el presidente de la República, Gustavo Petro, decidió enfrentarse con firmeza a los grandes empresarios del sector de la salud, estos actores que pretenden proyectar una imagen de honorabilidad, educación y tecnicismo. Son señalados por el mandatario de priorizar sus intereses económicos y personales sobre el verdadero propósito del sistema de salud: garantizar de manera plena el derecho fundamental a la atención sanitaria. Este grupo, amigos y amigas, ciertamente parecen actuar como un cartel encubierto, pero se les cae el negocio desde que el presidente Petro asumió la presidencia, y ahora, lejos de debatir con transparencia las críticas y las evidencias que sustentan estas afirmaciones del mandatario, estos señores parecen más interesados en silenciar al presidente Petro que en replantear sus prácticas. Resulta que el presidente de la República hizo referencia a la Junta Directiva de Cosalud luego de conocerse las irregularidades financieras y el presunto desvío de aproximadamente 200.000 millones de pesos destinados por el Estado para la atención de la salud de los afiliados. Para entender la gravedad de este caso, vamos a escuchar al superintendente Giovanni Rubiano, quien detalla este aparente esquema de corrupción que el presidente Gustavo Petro ha denunciado. Según Rubiano, los recursos desviados habrían sido canalizados hacia empresas vinculadas a miembros de la junta directiva de esa EPS de Cosalud, incluidas personas con representación legal que están ligadas a figuras políticas influyentes. Estamos hablando de expresidentes y vicepresidentes de la República: Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos, y también familia de este ex vicepresidente Pacho Santos o Francisco Santo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Vamos a escuchar lo que dijo el superintendente Rubiano para entrar más en contexto sobre esta importante denuncia que está haciendo el mandatario. Esta superintendencia, con las indicaciones claras del señor presidente Gustavo Petro, tiene la orden de salvaguardar los recursos de la salud, de garantizar el servicio a la salud de todos y todas las colombianas y colombianos en el territorio nacional. Y en ese sentido, nosotros estamos haciendo esa tarea, buscando que las EPS intervenidas gestionen de la mejor manera no solamente los recursos de la salud, sino también la gestión del riesgo de sus afiliados, la garantía de la red de servicios y, por supuesto, la disminución de las PQRs que se generan por lo anterior, por no tener una adecuada red y no tener una adecuada contratación con sus proveedores y su red de prestación de servicios. Las indicaciones del señor presidente Petro son muy claras. Tenemos que territorializar la salud, buscando fortalecer la atención primaria en salud, fortalecer los equipos básicos de atención, contener la enfermedad en el primer nivel de atención. Y esta contención hace referencia en la literatura médica y en la medicina basada en evidencia, y lo han dicho hasta la saciedad la Organización Mundial de la Salud y la OPS, que debe ser por lo menos superior al 80% en el primer nivel, contenida esa carga de enfermedad. Esta primera parte que menciona el superintendente es lo que a muchos les molesta, porque se les acaba el negocio, y precisamente por eso hundieron la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado de la República, y por eso no quieren que se discuta un nuevo proyecto de ley que reforme todo el sistema de salud. La salud es un derecho, un deber del Estado en garantizar un verdadero servicio a todos los que vivan en el territorio nacional. Y es el primer paso para garantizar el derecho a la vida como un derecho fundamental. Y entonces no se trata de que yo o usted esté afiliado a una EPS, sino que cuando yo pida la cita y me trasladen a la IPS, tenga la garantía de la red de servicios y, por supuesto, no tenga que acudir a una tutela porque vulneraron mis derechos. Y no solamente eso, sino que además, ¿qué propósito tiene un sistema de salud que no prioriza la atención y la prevención? ¿Cómo puede considerarse eficiente un modelo que obliga a los usuarios a esperar un mes e incluso 2, 3 y hasta 5 meses para acceder a una cita médica? Además, ¿por qué someter a los pacientes a una interminable burocracia solo para autorizar una consulta?
Si el médico general determina que se necesita un especialista, eso debería ser suficiente. Punto. No debería haber más intermediación, porque es inaceptable que las EPS interpongan tantas trabas a un proceso que debe ser totalmente transparente, totalmente ágil y centrado en el bienestar del paciente. Y aunque la normativa, porque esto siempre lo señalan muchos, aunque la normativa establece que estas autorizaciones no pueden superar los 5 días hábiles a partir de la solicitud, en la práctica ese tiempo de espera puede prolongarse semanas enteras, lo que genera una negligencia y una burla a los derechos de los ciudadanos y representa un peligro para la vida. Y eso es lo que se busca, que cambie en el sistema de salud, pero en el Congreso de la República a nadie le interesa, porque incluso los que hundieron la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado de la República se les olvidó contarle a los colombianos que las EPS patrocinaron a los partidos políticos de los cuales ellos hacen parte. Eso no se lo dijeron a los colombianos. Vamos a seguir viendo esta importante intervención del superintendente Rubiano, porque aquí hay una revelación muy escandalosa y es que quieren ocultarlo a los colombianos y callar al presidente Petro. Escuchemos. Debo decirles que vienen las intervenciones y están funcionando las intervenciones en ese sentido. Para hablar ya en terreno sobre lo que está ocurriendo en Cosalud, debo recordar que la EPS se intervino el pasado 22 de noviembre, que la población afiliada son de 3.276.331 personas, que en promedio se le gira a esta EPS 364.000 millones de pesos y que uno de los principales motivos para la intervención fue justamente el tema del número de reclamos y PQRs elevadas, que por supuesto no cumplía, al igual que la falta de reconocimiento de prestaciones económicas, también no tener una red suficiente de servicios de salud y no gestionar adecuadamente el riesgo en salud. Esos fueron los motivos por los cuales se intervino por parte de este gobierno y por parte de esta superintendencia de la EPS. Debo decirle a todo el país que con sorpresa y con tristeza y con mucha indignación, porque cada peso que se va para la corrupción es una vida que se pierde. Cada peso que se desvía inadecuadamente es una vida que pierde nuestro país. Es un servicio que no se atiende, es una interconsulta que no se ofrece, es un medicamento que no se otorga a la persona de manera correcta. Hay unas irregularidades que yo quiero que ustedes vean públicamente. En diciembre del año 2022 se suscribió un contrato de crédito entre el Banco GNB Sudamérica S.A. y la compañía Cosalud Inversa S.A., sociedad anónima. En ese contrato de crédito, Cosalud se registra como garante, es decir, la EPS con dineros públicos sirve como fiador de una empresa privada. De hecho, ya irregular. Posteriormente, en noviembre del 2024, el banco notificó el incumplimiento del crédito, activando las cláusulas de aceleración para recuperar la obligación, la cual ascendía a más de 221.000 millones de pesos, incluyendo el capital y los intereses. Como medida entonces, el banco anuncia la posibilidad de usar los recursos del fideicomiso relacionados con Cosalud para cubrir la deuda, lo que concretó entonces en la transferencia de 206.000 millones de pesos de estos fondos el 20 de noviembre del 2024. 20 de noviembre, 2 días antes de la intervención. El representante legal de Cosalud EPS se llama Jaime González. Durante la firma del contrato también ostentaba la representación legal de la empresa deudora. O sea, era el representante legal de la empresa privada que pide el crédito y lo respalda la EPS con dinero público. No cumple el crédito, se cumplen entonces las garantías por parte del garante o el fiador, en este caso que es Cosalud, con dinero público, y entonces 206.000 millones de pesos
se van para cubrir una deuda de un privado. Esto es inadmisible a los ojos de cualquier persona, de cualquier Estado, pero menos en este gobierno. No es posible, no es viable, no se concibe como natural y normal que los recursos de la salud que se destinan para atender a la gente que está enferma en los hospitales sean destinados para cubrir una garantía de una empresa, de una SAS, de una SA, de una sociedad anónima. En este sentido, lo que estamos nosotros denunciando hoy es que esta Supersalud no va a tolerar ningún acto de corrupción una vez los detecte, que tenemos activada la red de controladores, que trabajamos de la mano con la Contraloría General de la República, que trabajamos de la mano con la Fiscalía, que trabajamos de la mano con la Procuraduría General de la Nación, con la Personería, con la Defensoría, con todos los órganos de control y por supuesto con todas las autoridades territoriales y principalmente con la comunidad. Nos debemos a la salud de la gente. No pueden haber agendas ocultas, no pueden haber agendas que riñan con la agenda del Plan Nacional de Desarrollo. Una agenda única, la agenda del pueblo, de la salud, del servicio, de la oportunidad, de la calidad de los servicios. En ese sentido, nosotros le damos traslado a la Fiscalía General para que entonces haga lo correspondiente. Y nos ponemos a órdenes de cualquier órgano de control para investigar y detallar estos actos que a todas luces son irregulares. Nosotros tenemos que buscar que todos estos actos presuntos, y aclaro y resalto, presuntos de desviación de recursos, porque eso lo determinará será la Fiscalía, sean investigados hasta el último momento, hasta las últimas consecuencias. Por eso el presidente de la República ya dio su declaración ante el país entero y sobre todo desde la cuenta de Twitter y dijo que en esta operación se robaron 221.000 millones de pesos de los recursos de la salud. El gerente de la EPS es también dueño de una empresa privada de nombre similar, que ya acabamos de escuchar al superintendente de salud. La empresa privada se endeuda por un banco por 221.000 millones de pesos y pone de fiador a la empresa pública con sus recursos públicos. La empresa privada no paga el crédito, es decir, se lleva los 221.000 millones de pesos y el banco entrega los recursos de la pública, de la EPS, del dinero de los colombianos, para que sirva de fianza en la fiducia. Por eso el presidente Gustavo Petro está diciendo en esta parte, ¿quién ganó? El señor Jaime González, dueño de la empresa privada y gerente al mismo tiempo de la EPS Cosalud. ¿Quién pierde? La atención en salud de los afiliados de esta EPS. ¿Quiénes eran miembros de la junta directiva de la EPS? Un hermano de Andrés Pastrana, un hermano de Pacho Santos y un hermano del defensor del pueblo Negret. El presidente ya por eso le está solicitando a la Fiscalía General de la Nación que inicie todas las investigaciones contra el señor González, el dueño y gerente de esta empresa, y además de eso contra los miembros de esa junta directiva. Por el bienestar de las y los colombianos. Y el presidente Petro está hablando de familiares, de líderes políticos que hoy en día hacen oposición al presidente Petro. Aquí aparece Jaime Pastrana, hermano de Andrés Pastrana. Recordemos, este fallido expresidente que ahora intenta posicionarse como líder de la oposición, pero esa gestión de su presidencia fue tan desastrosa que hoy en día no tiene logros que mostrar, ni siquiera una base política fuerte para liderar las iniciativas o los cambios que el país requiere. Resulta muy, pero muy indignante ver cómo estas figuras, cuando el país está clamando por transformaciones sociales urgentes, se oponen bajo el pretexto de proteger la salud de los colombianos, de proteger la institucionalidad, de proteger supuestamente un sistema que ha funcionado, pero les ha funcionado a ellos. Porque la realidad hoy en día es otra. Las reformas no le convienen porque ponen en riesgo los intereses y el negocio que tienen en marcha desde hace muchísimos años. Y todos nos preguntamos, es que ¿de dónde sacan tanto dinero esta gente? ¿De dónde tiene para financiar campañas políticas? Pues claro, porque se incrustan
con el dinero de los colombianos y se presentan como exitosos empresarios, pero siempre sosteniéndose del bolsillo de los contribuyentes. Y en esta parte también aparece Rafael Santos, miembro de la ilustre, cómo no, y polémica familia Santos, una familia que ha contado con expresidentes y un exvicepresidente de la República, personajes que, aunque estos dos se desprecian públicamente, siempre terminan jalando para el mismo lado, mantener el poder. Francisco Pachito Santos, como algunos le llaman, el supuesto creador del bloque capital de los paramilitares, que se dedica a difundir videos y declaraciones absurdas en contra del presidente Gustavo Petro, de los congresistas que apoyan esta administración, que califica la destrucción del sistema de salud, del sistema pensional. Cada vez presidente Petro presenta un proyecto ante el Congreso de la República, aparece por ahí, aparece un familiar suyo, y esa junta directiva de Cosalud, con estos poderosas familias, lejos de asumir responsabilidades, de dar las explicaciones pertinentes, se indignan con las declaraciones del presidente Petro. Pero los hechos hablan por sí solos, porque existe un acta firmada de manera unánime por esos integrantes que respalda esa operación de endeudamiento por 221 mil millones de pesos con el banco GNB Sudameris, utilizando como garantía a Cosalud. En otras palabras, se comprometieron a una deuda de 10 años con 3 años de gracia para el capital, dejando como codeudora a una EPS, a Cosalud, que opera no con el dinero de ellos, sino con recursos provenientes de los aportes de los colombianos. Este acuerdo, firmado en Cartagena, supongo yo, entre brisas, playa y cócteles, autorizó al representante legal de la EPS a tramitar todos los documentos necesarios con el banco y la fiduciaria, comprometiendo a la sociedad como codeudora y garante. Además, permiten la constitución de garantías personales, reales y fiduciarias sin ninguna limitación. Una maniobra que pone en evidencia las prioridades de quienes controlan los recursos de la salud pública. Y en noviembre de este año el Banco Sudameris notifica un incumplimiento en el crédito, lo que activó las cláusulas de aceleración. ¿Y qué permite esta medida? Que el banco use uso de recursos relacionados con Cosalud. Esta medida entonces permitió al banco contemplar el uso de recursos relacionados con Cosalud EPS para cubrir la deuda. Curiosamente, apenas 2 días antes de que el gobierno decidiera intervenir la EPS por su mala gestión, la deuda transferida en su totalidad al banco. ¿No hay serios cuestionamientos frente a este hecho? Pues claro que sí. Cuestionamientos sobre la legalidad y la transparencia de la operación, así como de dudas sobre el destino real de los recursos comprometidos. ¿Dónde están los recursos? El superintendente Giovanni Rubiano señala que aún quedan numerosos interrogantes sin resolver que deben ser esclarecidos por la justicia, por la Fiscalía General de la Nación. Porque durante el proceso de intervención, dice el superintendente, se descubrió que los fondos destinados a los afiliados de Cosalud fueron utilizados de manera irregular para el pago de esa obligación financiera. Y así la oposición política se opone cuando el presidente Petro anuncia intervenciones sobre EPS que no funcionan, sobre EPS con mala gestión que no atienden a los pacientes. Claro que está la urgencia de investigar a fondo para determinar las responsabilidades, penales, y evitar que prácticas como esta sigan afectando los recursos de la salud pública. Por eso el presidente de la República fue muy claro y directo en este trino. Prácticamente les dice que no sean descarados. Además de eso, afirmó dejando claro que no tienen nada que rectificar respecto a sus declaraciones sobre Cosalud. Subrayó que las irregularidades en la EPS Cosalud deben investigarse penalmente, haciendo énfasis en que el Banco Sudameris tomó ese dinero proveniente del erario público destinado a la salud de los afiliados, dinero que el gerente de la EPS había puesto irregularmente como fianza. Además, señaló que este mismo gerente, como dijo el superintendente, desvió los fondos del préstamo hacia su empresa particular. Es que el presidente Petro
no amaneció, cogió su celular y abrió Twitter. Y entonces le dio la gana de trinar contra los directivos de la EPS. No, es que está un acta donde aprueban todas estas maniobras que hizo el gerente de la EPS y gerente de una empresa particular. Por eso el presidente Petro afirma con contundencia, con un mensaje a la directiva de Ecosalud, que si van a reponer los recursos públicos perdidos, bienvenidos. Si no, será la justicia penal quien determine su inocencia o culpabilidad, sin importar si son hermanos de expresidentes o vicepresidentes. Claro, es que el presidente puede opinar sobre lo que descubren los funcionarios que están bajo su directiva, así como el superintendente dijo al inicio de la intervención, que estaba siguiendo las directrices del presidente. El mandatario puede opinar. Y si ellos van a reponer el dinero que se robaron, claro que son bienvenidos incluso al debate público. Pero si no, que sean las autoridades competentes. Porque si entonces el presidente interviene en esa parte, dicen que está actuando como autoritario, el dictador, Venezuela, en fin. Y como aquí están expresidentes con una línea férrea opositora al presidente Petro, Andrés Pastrana y Pachito Santos, entonces el discurso les cae como anillo al dedo para tratar de injuriar y calumniar al presidente Petro. A su vez, miren lo que dice en esta parte. No es solo para la justicia, la ley no es solo para los de Ruana. Y además asegura que el Estado debe ser reconocido como una víctima en este proceso penal. Finalmente, le pide a la agencia jurídica del Estado que asuma la defensa del interés de los afiliados de Ecosalud y los recursos públicos comprometidos. Y definitivamente es inaceptable que la corrupción en el sistema de salud siga y beneficie a unos pocos, mientras miles de colombianos están enfrentando barreras interminables para acceder a un derecho tan básico como la atención médica. Las irregularidades en Ecosalud no solo representan un abuso de confianza, sino también una burla al esfuerzo de los ciudadanos que se sacan de su bolsillo para financiar el sistema con sus aportes. Es hora de que los responsables se enfrenten a la justicia sin privilegios, sin favoritismos políticos, porque la salud pública no puede seguir siendo el botín de las élites económicas y familiares que solo buscan mantener sus negocios a costa del bienestar de todo el pueblo colombiano. Por eso, ojalá la justicia actúe pronto, lo haga ya, para que el país conozca qué fue lo que pasó en este aparente cartel de la salud en la EPS Ecosalud. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas. De verdad, mil gracias por conectarse. Yo los invito a que compartan esta información para que esta denuncia llegue a muchísimas más personas, se enteren de lo que está pasando en el sistema de salud y no sigan comiéndole cuentos a ciertos medios de comunicación que buscan a exministros de salud de gobiernos anteriores para decir que el presidente Petro está haciendo mal, y ellos, como Alejandro Gaviria, por ejemplo, 6 años en el ministerio, ¿y qué hizo? Y hoy en día es experto en el sistema de salud y aplaude. Y eso sí, se calla cuando aparecen este tipo de noticias. Compartan, dame tus opiniones en los comentarios, déjalo allí, porque yo constantemente los estoy leyendo. Mil gracias, de verdad, nos vemos en una próxima oportunidad.